Trabajé durante años. Un día llegó el rumor del COVID. A mí me daba igual. Duelen mucho las orejas. Era mi excusa para no usar el tapabocas. Mis empleados se contagiaron. Mis clientes dejaron de ir. Había días que no bajaba bandera. Quebré. Mis excusas para no usar el tapabocas perjudicaron a otros, pero sobre todo a mí. Me tocó vender mi negocito. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros de la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Les doy la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a tantas personas que trabajan con entrega, con denuedo, con patriotismo para salvar vidas en medio de esta pandemia. Y agradeciéndole a todos los colombianos que se han adherido a las normas de protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, de distanciamiento físico para protegernos y proteger a los demás. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de las cifras que tenemos para el día de hoy relacionadas con el COVID-19. Hoy se adelantaron 33.619 pruebas y se han registrado hoy 10.142 casos positivos, de los cuales, como hay búsqueda activa en conglomerados, quiero destacar que el 71.2% se encuentra concentrado en 5 municipios. También quiero destacar que hoy se han registrado 312 fallecidos. Expresamos de corazón nuestra solidaridad a las familias que han perdido sus seres queridos y quisiera destacar que el 67.9% de los fallecidos están concentrados en 5 municipios. También, importante mencionarlo, los mayores de 70 años son el 46.5% de los fallecidos el día de hoy o el registro para el día de hoy y el 23.7% de personas que están entre 60 y 69 años, destacando también comorbilidades y preexistencias. De nuevo, ese mensaje constante de las personas que están con comorbilidades, con preexistencias y con mayor edad, protección total en estos momentos, y las personas mayores de 70 años siguen siendo el sector más afectado por esta enfermedad. Quiero destacar que el total de pruebas acumuladas que se han realizado en Colombia son 1.942.730, de los cuales han sido descartados 1.545.107. Los casos acumulados en total en el país son de 397.623, de los cuales el 91.6% ha estado atendido en su residencia, el 4.3% en hospitalización y el 0.4% en unidad de cuidado intensivo. Algo muy importante el día de hoy, tenemos un número muy relevante en términos de recuperados. Hoy tenemos 8.797 recuperados y ya llegamos a 221.485, lo que quiere decir que estamos en el 55.7% de recuperados en Colombia. Como balance internacional, el mundo registra para la fecha 19.952.057 casos, hay 6.458.061 activos, hay recuperados ya más de 12.100.000 personas y el mundo ha registrado hasta la fecha 732.689 fallecidos. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción
como lo hemos venido haciendo a comienzos de semana, mostrando el balance de cómo se comporta la pandemia en Colombia, cómo está nuestro país en el entorno internacional. Y yo quisiera empezar por lo siguiente. Muchas personas nos escriben, nos dicen: presidente, es que estamos en este momento registrados como el 10º país de más contagios. Y yo siempre he dado un mensaje muy claro. No hay que mirar solamente cifras agregadas, porque las cifras agregadas no nos dicen mucho. Lo que es importante ver es el número de contagios con relación a la población de nuestro país. Por eso se utiliza mucho el criterio de los contagios por millón de habitantes. Este ha sido un indicador que hemos trabajado y que hemos validado con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con el grupo de expertos, y quisiera empezar compartiéndoles a ustedes cómo se ve Colombia frente al mundo en contagios por millón. Por eso quisiera que vieran esta gráfica a continuación. Y en esta gráfica ustedes se van a dar cuenta cómo, sobre todo en el entorno del continente, nosotros estamos en 7.623 contagios por millón. Un país como Brasil, que tiene mucha más población que nosotros, 14.290 por millón. Un país como Perú, que tiene menos población de Colombia, 14.518. Estados Unidos tiene 15.249, un país como Panamá, también con una población ya mucho menor que la nuestra, 17.291, un país como Chile, 19.531. Así que importante que nosotros hagamos esa comparación, cómo se ve en nuestro país contagios por millón. Esto es para que entendamos que hay razones para ser optimistas, pero no podemos ser triunfalistas, y nos muestra también la tendencia de comportamiento de la pandemia en cuanto al número de casos. Y también muchas personas nos preguntan: presidente, en la medida que hagamos más pruebas y búsqueda activa, ¿nos vamos a encontrar con más casos? La respuesta es sí, porque justamente esta estrategia de rastreo activo, en donde aparece una persona como positivo, salimos a buscar esos posibles contactos, esa búsqueda activa nos va a registrar siempre un mayor nivel de positividad, sobre todo porque estamos buscando esos contagios para poder hacer prevención y hacer prevención oportuna. Lo segundo que quiero compartirles a ustedes son las muertes por millón, que también es otro elemento importante para entender cómo se comporta la pandemia. Es decir, cuando hay letalidad, no solamente cuál es el porcentaje de letalidad frente al total de casos, pero también frente al porcentaje de nuestra población. Es decir, qué porcentaje tenemos de muertos con relación a nuestra población, y el mejor indicador es muertes por millón. A continuación, me gustaría que vieran esta gráfica. Aquí vemos Colombia frente a Europa. Nosotros estamos en 253 muertes por millón. Un país como Francia está en 465, Italia está en 582, España está en 610, el Reino Unido está en 688. Y si miramos a continuación cómo estamos en muertes por millón comparativamente con América Latina, nosotros estamos en 253, Ecuador en 335, Panamá en 380, México en 406, Brasil en 476, Estados Unidos en 493, Chile supera los 520 y Perú llega a 640 muertes por millón. También importante analizar ese indicador. Y otro indicador que es relevante, como les decía ahora, es la letalidad, es decir, del total de casos, qué porcentaje ha muerto por cuenta de esta enfermedad. Aquí quiero compartirles a ustedes cómo se ve Colombia en términos de letalidad frente a países de Europa. Nosotros tenemos una letalidad del 3.3%, Alemania del 4.2%, España del 9.1%, Francia del 12.9%, Italia del 14% y Reino Unido del 14.9%. ¿Qué quiere decir eso? Del total de casos, ¿cuántas personas han fallecido? Y aquí podemos ver también la tasa de letalidad comparada con otros países de América Latina. Nosotros estamos en 3.3%, Estados Unidos está en 3.3%, Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, nosotros tenemos 50, y son 6 veces la población. Brasil está también por encima de 200 millones, 3.3%. Perú, que es un país que tiene menos población que nosotros, tiene una tasa de letalidad del 4.4%, y vemos un país como México con una tasa de letalidad superior al 10%. Ese indicador también relevante.
Lo otro que quiero mostrar es cómo se comporta la letalidad del virus por los rangos de edad, que es lo que quisiera que en esta gráfica todos ustedes también pudieran observar, y es que el porcentaje de personas mayores de 70 años que pueden fallecer si adquieren el COVID-19 en promedio es el 30%. Obviamente se acentúa mucho más en la medida que se envejece más la población, pero eso también nos muestra que en la medida que hagamos un mayor control y protejamos a este sector de la población, sin lugar a dudas nuestra letalidad será menor. También importante analizar las comorbilidades, es decir, qué tipo de preexistencias tienen una proporción más alta en términos de letalidad. Es decir, cuando una persona tiene ciertas enfermedades, es una persona también mayor, ¿qué posibilidades tiene de fallecer? Y miren lo que nos hemos encontrado, cerca del 90% de las personas que han fallecido por COVID, inclusive un poco más, han tenido alguna preexistencia o comorbilidad. Pero miremos cuáles son ellas, y eso es lo que podemos ver a continuación. Cuando miramos en los fallecidos por COVID, el 24% de los fallecidos por COVID, perdón, el 25.4% de los fallecidos por COVID han sufrido de hipertensión arterial. El 15.2% de las personas que han fallecido por COVID han tenido diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. El 10% ha tenido alguna afectación respiratoria. El 7.9% ha tenido alguna enfermedad renal. El 7.9% alguna enfermedad cardíaca. El 7.1% algún tipo de obesidad, y tenemos 6.2% de personas con tiroides. Tenemos el 4% de personas que han fallecido con cáncer, tenemos alrededor del 1.1% de personas con tabaquismo, tenemos el 0.5% de personas que han tenido VIH-Sida, así que es importante también hacer esa revisión. Y otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es, bueno, presidente, ¿cómo está avanzando Colombia en términos de pruebas? Y eso es lo que yo quiero también mostrarles hoy. En esta gráfica que ustedes van a ver a continuación, y se las quiero explicar mientras la ven, es lo siguiente. En términos de el total de pruebas realizadas, pruebas PCR, en total de pruebas realizadas PCR, Colombia ya llega a 1.942.730, lo que nos lleva al primer lugar desde el punto de vista agregado de pruebas PCR. Pero cuando hacemos también la proporción de pruebas por millón de habitantes, hemos llegado ya al tercer lugar, superando a Uruguay, donde, por ejemplo, Chile tiene 97.595 en tasa de pruebas por millón de habitantes, pero es un país con 19 millones de habitantes. Panamá tiene 57.201, es un país que tiene 4.3 millones de habitantes, y nosotros estamos en 38.567 pruebas PCR por millón de habitantes para una población de 50 millones. Eso muestra el esfuerzo que se ha venido haciendo con la red nuestra, y cuando comparamos también con otros países de América Latina, nos damos cuenta que en términos de pruebas PCR por millón estamos muy por encima de Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Guatemala y México. Esto también muestra que esa actividad de ampliar el número de pruebas con dinamismo, por supuesto, nos permite a nosotros anticipar, rastrear, prevenir, y también seguramente nos van a aparecer, como hay búsqueda activa, mayores contagios. Pero el punto no es que no se presenten contagios, sino poderlos identificar de manera anticipada. También quiero contarles a ustedes cómo avanzamos en términos de pruebas mes a mes, y es lo que van a ver a continuación. En esta gráfica podemos darnos cuenta que hemos tenido realmente un salto exponencial. En tan solo 10 días de agosto ya estamos en 335.432 pruebas, en julio tuvimos 812.000, en junio 428.000. Vemos el esfuerzo grande, y digo esfuerzo grande porque aquí hay una red de laboratorios en el país que se creció en estos 5 meses. Sabemos que todavía estamos lejos de tener un sistema perfecto o uno comparable, digámoslo, con los países más ricos del mundo, pero el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, que han hecho los entes territoriales y que ha hecho el trabajo interagencial, realmente es muy digno de aplaudir, porque ese aumento de capacidad de procesar pruebas que requieren además logística y tecnología reactiva evidencia lo que Colombia es capaz de hacer cuando tiene que enfrentar retos grandes. Ahora, en términos de pruebas PCR promedio día, interesante que veamos este cuadro a continuación también.
donde nos damos cuenta que hemos llegado en el mes de agosto a un promedio de 37.270 pruebas diarias, lo cual también muestra un avance significativo. Y en términos de ampliar la capacidad para atender pacientes críticos, ¿cómo avanza Colombia en unidades de cuidado intensivo? ¿Cómo crecen esas unidades de cuidado intensivo? También quiero mostrarles a continuación ese comparativo de nuestro país en unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes comparado con el mundo. Nosotros hemos llegado ya básicamente a 18 UCIs por 100.000 habitantes. Reino Unido, Francia, Italia, España están por debajo de 9. Alemania está en 29, Estados Unidos en 35, y se ve la expansión que hemos tenido en estos meses, donde Colombia empezó prácticamente con 7 por 100.000 habitantes. Y en términos de comparativos con América Latina, hoy en UCIs por 100.000 habitantes hemos superado al Brasil, a Argentina, a Panamá, a Chile, a México y a Perú. Y quiero también compartirles a ustedes cómo estamos avanzando en recuperación, cómo crecen los recuperados en Colombia, es lo que van a ver ustedes a continuación en pantalla, que me gustaría que nos lo ponga aquí el equipo de la producción, donde podemos ver que en el mes de julio tuvimos 110.535 recuperados. En lo que va corrido de agosto vamos en 49.955 para un total de 204.903 recuperados al 9 de agosto, cuando se hizo este cohorte comparado con otros países. De manera que ahí vemos un avance grande. Y todo esto no es para nada distinto a entregar información confiable, información real, información de análisis que se comparte con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud. Y quiero también compartirles hoy a ustedes un testimonio de recuperación. Ese es el caso de Manuel Ortega. En su familia vivieron un incidente trágico. El COVID llegó al hogar, afectó a uno de sus seres queridos, adulto mayor, y por supuesto también al interior de la familia tuvieron que convivir varios con el contagio. Este es un testimonio que nos sirve a todos, primero para expresar solidaridad a tantas familias que han perdido sus seres queridos, pero también aprender de ese testimonio para que todos entendamos que el COVID-19 puede tocar nuestras puertas, pero que si además todos actuamos y seguimos unas pautas, podemos evitar desenlaces fatales. Veamos este caso y le agradezco a Manuel y a su familia que compartan este testimonio con nosotros. Manuel Ortega, un familiar falleció por coronavirus. Manuel, su familia y sus hermanos también dieron positivo, pero su padre perdió la batalla. La persona que inició con el contagio acá en la casa fue mi padre, una persona de 80 años. Su padre perdió la vida por el COVID. Padecía de comorbilidad. Él tenía diabetes, hipertensión y falleció el 8 de julio. Manuel indica que su padre tenía los cuidados necesarios. Tenía también Alzheimer, entonces él no estaba 100% consciente del riesgo que estábamos corriendo. Cuando empezó la cuarentena, desde ese día él no volvió a salir a la calle. Cuando nosotros salíamos a la calle a hacer algo específico, a comprar alimentos, pagar algún recibo, cuando llegábamos, antes de entrar a tener cualquier contacto con ellos, con mi papá y con mi mamá, lavábamos el calzado, nos quitábamos la chaqueta, nos lavábamos las manos. Pero una inocente salida pudo marcar este episodio de dolor. Que teníamos un cuñado que venía sufriendo de un cáncer. Pues como mi cuñado era como un hijo, mi papá insistió en que él tenía que ir a la funeraria. Manuel nos narra qué síntomas tuvo su padre. Mi papá empezó con decaimiento, sí se sentía pues como cuando uno le empieza una gripe, decaído, algo de sueño, un poco de tos. Nos llamamos a la EPS y contamos los síntomas que él tenía. Lo peor es que el coronavirus se esparció en toda la familia. Acá en esta casa se me contagié yo, mi hermana, mi esposa, mi hija. Todos mis hermanos resultaron contagiados. Hoy, con dolor aún por la pérdida de su padre, nos envía un mensaje de reflexión. Que muera un familiar en este momento por la pandemia, por el COVID, es muy duro porque uno no puede hacer el duelo, uno no puede llorar a su familiar, pero realmente es una enfermedad
muy difícil, muy complicada. Hasta el momento que uno lo vive, se da cuenta lo difícil y lo compleja que es esta enfermedad. Es totalmente real. Yo creo que hay que ser muy, muy responsable. Y es responsabilidad, por ejemplo, digamos, con uno mismo, que si uno está de pronto o tiene algún síntoma, no salga absolutamente a nada. No bajemos la guardia. El coronavirus es muy real. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Yo quiero de todo corazón expresarle a Manuel y a toda su familia mi solidaridad y a tantas familias que han perdido sus seres queridos y agradecer este testimonio humano, testimonio que nos sirve a todos para entender que en estos momentos de pandemia todos debemos protegernos, ser cooperantes, ser responsables, ser solidarios. Y es bien interesante ver casos desde el punto de vista de la experiencia, como nos lo decía Manuel, porque pareciera que en estos 5 meses todos los ciudadanos tienen plena conciencia de lo que es el COVID y de cómo enfrentarlo. Pero también es cierto, nos hemos encontrado con muchísimos estudios de opinión donde un sector importante de la población piensa que el COVID no va a tocar sus puertas, o bien porque se piensa que es solamente algo que golpea a las personas mayores o que solamente a personas que tienen enfermedades conocidas. No, el COVID es una enfermedad que ha llegado al mundo y que ha sorprendido al mundo y que todos los días seguimos aprendiendo de ella. Y por eso es bien necesario que cada uno de nosotros entienda en qué consiste esta enfermedad. Por eso quiero una vez más compartirles a ustedes este mensaje sobre el COVID-19. COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Este virus se propaga principalmente de persona a persona. Se da entre quienes están en contacto cercano a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. En los primeros días de la afectación, el virus invade rápidamente las células pulmonares, por lo cual se dan afectaciones que en algunos casos el cuerpo no logra defender y se necesita atención en unidad de cuidado intensivo. Adicional a ello, diferentes grupos de investigación analizan similitudes con otros virus para poder establecer en detalle qué zonas de nuestro organismo son susceptibles al SARS-CoV-2 y los efectos que causa en nuestro cuerpo. Sus síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto y el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Por todo esto, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se hace el llamado a protegernos y proteger a quienes queremos a través de las medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos, desinfección de superficies, uso correcto de tapabocas y distanciamiento físico. Este testimonio es bien importante porque hay que recordar todos los días lo que significa esta enfermedad. A veces cuando sentimos que hay una cotidianidad y de pronto a nuestros seres queridos no les ha pasado nada, de pronto nosotros no hemos sido agredidos por la enfermedad, es muy factible que empecemos a relajarnos. Y ese mensaje de lo que es el COVID-19 es fundamental. Pero también muchas personas de pronto no son lo suficientemente conscientes de cómo se pueden contagiar o cómo pueden contagiar a otros. Y ahí se cometen errores. Por ejemplo, al interior del hogar se piensa regularmente que el ser querido no nos lo va a transmitir y resulta que uno de los lugares donde más se pueden presentar esos contagios es el hogar. Por eso es fundamental que todos reiteremos el mensaje de cómo se adquiere, cómo se puede adquirir el COVID-19 y cómo podemos prevenirlo. Por eso este mensaje de cuáles son los riesgos que se pueden prevenir es también fundamental para todas las familias colombianas. ¿Cómo se propaga el COVID-19? El virus que causa el COVID-19 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre las personas. El virus se propaga principalmente de persona a persona. Va de humano a humano. Los virus son un pedazo de ácido, en este caso ribonucleico, envuelto en una proteína. Este virus, como todos los virus respiratorios, le fascinan las células del tracto respiratorio.
de la nariz, a veces de la garganta, y eso es una particularidad especial, pero sobre todo de los pulmones. El virus también se contagia entre personas que están en contacto cercano a una distancia hasta aproximadamente 2 metros. Cuando todos hablamos o tosemos o estornudamos, expulsamos una gran cantidad de góticas. Y esas góticas caen por todas partes. Quedan volando en el aire, puede durar hasta 3 horas volando en el aire. Así que si yo estoy en un espacio cerrado y estoy tosiendo, y luego entra otra persona, así sea hasta 3 horas después, esa persona podría contaminarse. Las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19. El virus puede propagarse de otras maneras. Pero la otra manera de transmitirse es con las manos. Porque como les decía, eso queda volando en el ambiente y cae en una mesa, cae en el pomo de una puerta porque la persona lo cogió con la mano. Hasta en el piso, obviamente, puede caer. Por ahí encontraron virus en los zapatos de un médico. En cualquier superficie donde pongamos las manos. En general, cuanto más cercana y prolongada sea la interacción entre las personas, mayor es el riesgo de propagación del COVID-19. Por esta razón es tan importante el autocuidado, el lavado constante de manos, el uso adecuado de tapabocas y el distanciamiento social. Estos mensajes hay que presentarlos de manera recurrente. Y nosotros como país hemos venido trabajando, como lo he dicho tantas veces, de la mano con la Organización Mundial de la Salud. Uno de las personas con las que he podido trabajar a lo largo de estos 2 años de gobierno en muchos aspectos ha sido el doctor Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros nos visitó en Colombia el año pasado. Él nos dio un reconocimiento por la forma en la que enfrentamos los brotes de sarampión que se presentaron en las zonas de frontera, y yo quiero agradecerle al equipo de epidemiólogos del campo del Instituto Nacional de Salud por esa labor que cumplieron. Y el doctor Tedros ha venido trabajando con Colombia y su equipo, orientándonos, lo ha hecho también con el equipo de la Organización Panamericana de la Salud, lo ha hecho con un equipo técnico. Y quiero reconocer no solamente la ayuda que nos ha brindado, sino también cómo se ha ido reconociendo el papel de Colombia en enfrentar en sus distintas fases esta pandemia. Por eso hace días que hablé con el doctor Tedros, yo le pedí que le enviara un mensaje a las familias colombianas, y yo quiero agradecerle que hoy nos ha enviado un mensaje que le llega a cada uno de ustedes y que reconoce los retos que tiene esta pandemia para el mundo, pero también un reconocimiento a lo que como país hemos hecho todos. Doctor Tedros, gracias por enviarnos este mensaje hoy desde Ginebra. Your Excellency President Duque and all the people of Colombia, COVID-19 is the defining health crisis of our time. Almost every country has been affected. Colombia has worked hard to prevent and respond to COVID-19. But I know that you're now facing a difficult period. Even when things seem to be getting worse, it's never too late to turn this pandemic around. And I know you will make it. Continue to implement the comprehensive approach to defeat COVID-19. Everyone can play a part in keeping themselves and each other safe. If you feel sick, stay home and call a medical provider. Keep a safe distance from others. Clean your hands regularly with soap and water, or use an alcohol-based hand rub. Avoid crowded or enclosed spaces and wear a mask. By protecting ourselves, we're also protecting each other. With determination and solidarity, we can stop this virus and save lives. WHO is proud to stand shoulder to shoulder with the government and people of Colombia. Together, we will prevail, and together, we will build a healthier, safer, fairer future for our children and grandchildren. Muchas gracias, pueblo colombiano. I thank you. Yo le agradezco al doctor Tedros infinitamente este mensaje que nos envía a todo el país, reconociendo el esfuerzo y también compartiéndonos esos mensajes de autocuidado que son importantes. Y por eso hoy está con nosotros una vez más el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Hemos visto, ministro, este balance
en la comparación con el mundo, con América Latina. Hemos visto también el mensaje del doctor Tedros, las recomendaciones de autocuidado y lo que se viene para las próximas semanas también en nuestro país, donde tenemos que ser siempre cautelosos, no bajar la guardia y seguir dando también pasos de recuperación de vida productiva. Yo le he pedido a usted que hoy una vez más nos haga un balance de cómo se está comportando la pandemia, mensajes que son puntuales en ciudades de Colombia y también algo que yo quisiera destacar, cómo seguimos avanzando en la expansión de unidades de cuidado intensivo, atención crítica y cómo también estamos avanzando en la dispersión de material de protección personal. Lo escuchamos, ministro Fernando Ruiz. Sí, señor presidente, muchas gracias. Colombianos, queremos presentarle unas gráficas donde tenemos la situación de Colombia y la situación de algunas ciudades del país que de manera seleccionada queremos mostrarles. Situación de Colombia. Colombia tiene al momento 387.481 casos con una tasa reproductiva de RT del 1.15, es una tasa que ha venido sosteniéndose de manera baja, con una positividad de muestras del 24%. Esto quiere decir que el 24% de las muestras que se toman salen positivas y con una letalidad del 3.31, una letalidad relativamente baja o personas que mueren relativamente baja. Y en este momento llevamos 2.507 ventiladores instalados. Como muestra la gráfica, nosotros estamos en un momento pasando y estamos en la parte alta de la epidemia de acuerdo con la proyección del Instituto Nacional de Salud y podemos mostrar cómo hemos venido cambiando en unidades de cuidado intensivo, cómo hemos venido creciendo. Arrancamos en 29 de febrero con una disponibilidad del 10%, luego a medida que implantamos las medidas pasamos el 30 de abril al 52%, el 30 de junio al 42%, el 28 de junio al 32, el 31 de julio, perdón, al 32%, y el 9 de agosto, el día de ayer, teníamos 29% de camas disponibles. Nosotros teníamos para el país 6.547 camas ocupadas, pero teníamos 2.685 camas libres, mucho debido a las políticas tomadas y también a la apertura de nuevas unidades de cuidado intensivo con ventiladores instalados, que ya llegamos a 9.000 camas de cuidado intensivo. Pero miremos algunas ciudades, el caso de Bogotá, con 129.000 casos, con un RT de 1.13, 25% de las muestras positivas, una letalidad baja del 2.75% y 730 ventiladores instalados. Presidente, ya en Bogotá instalamos la totalidad de los ventiladores comprometidos por parte del Gobierno Nacional y una disponibilidad de camas de UCI del 12%. Bogotá está en la parte alta de la curva y hoy analizamos precisamente con la alcaldesa la situación de la ciudad. Se ha mantenido relativamente estable en esa parte alta y los indicadores incluso de letalidad se han venido manteniendo durante las últimas 2 semanas, situación que nos da un horizonte, digamos, de contención o de mantenimiento estable de la epidemia. Eso nos ha permitido proyectar algunas opciones, como por ejemplo la apertura de pilotos de aeropuertos para el mes de septiembre, donde comenzaríamos con ciudades que ya estén bajando en la parte de la curva, como Cartagena o Barranquilla, pilotos de restaurantes de cielo abierto, iniciando del 28 al 30 de agosto, y entraríamos con 3 localidades en aislamiento a partir del 14 de agosto. Otra ciudad muy importante es Medellín. Medellín tuvimos una situación bastante baja durante mucho tiempo, durante varios meses, se nos ha venido incrementando, pero también muestra una tendencia a la estabilidad, incluso una pequeña tendencia al descenso, con una tasa, 25.000 casos, un RT de 1.23, 21% de las muestras son positivas, tenemos una letalidad del 1.62, bastante baja, o sea, y 297 ventiladores instaladas. Como muestra la gráfica, nos encontramos ya cerca al tope de este primer brote en la ciudad de Medellín. Bucaramanga, que es un caso un poquito diferente porque es una ciudad que apenas está iniciando en la curva de contagio, con apenas 2.363 casos, positividad apenas del 13%,
letalidad del 4, una letalidad promedio, y hemos instalado ya 108 ventiladores, con una disponibilidad de camas de cuidado intensivo todavía el 21%, y como lo muestra la curva, estamos apenas iniciando el remonte, por lo tanto, y Bucaramanga es una ciudad donde las medidas se empiezan a implantar de manera inmediata para ayudar a controlar la velocidad de la epidemia. Cúcuta, ciudad también muy parecida a Bucaramanga y Cúcuta, como recordamos, han venido un poco atrás en este crecimiento de la epidemia, solamente 3.000 casos, positividad del 14%, una letalidad del 5.4% y ya con 100 ventiladores instalados, y Cúcuta está apenas creciendo en la epidemia con un inicial en esta curva de crecimiento que en ninguna de las ciudades de Colombia ha sido todavía una curva exponencial, y hemos logrado evitar dicha situación. Por último, Sincelejo, 5.423 casos, 32% de las muestras son todavía positivas, con letalidad del 5.6% y 40 ventiladores instalados, pero como muestra la curva, ya pasamos la parte de la parte alta del primer brote, de este primer brote, e incluso ya tenemos un 40% de camas de cuidado intensivo disponibles. Todo esto nos muestra un panorama bastante interesante de visualizar cómo la epidemia en Colombia ha venido teniendo diferentes picos, como hemos dicho muchas veces, dependiendo de la ciudad, y cómo en la medida que han venido pasando ciudades como Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Leticia, Tumaco, Buenaventura, ya están en la parte, digamos, baja de la epidemia, ya han venido bajando el pico, pues simplemente hay otras ciudades que vienen subiendo dentro de esta ascenso de curva. Tenemos un video de la entrega de ventiladores a las principales ciudades del país, señor presidente. Pues sí, a mí me gustaría, ministro Fernando, primero, ese recuento que usted hace detallado en las principales ciudades del país es importante. Ahí vemos comportamientos de letalidad, tasa reproductiva del virus, y vemos también ese comportamiento, cómo se ha ido diferenciando, pero también cómo se va cumpliendo con esa dispersión de equipos de cuidado intensivo, y cómo también se ha ido preparando el recurso humano, cómo se ha ido fortaleciendo el recurso humano para atender esta situación. Por eso, importante que todos ustedes puedan ver a continuación cómo ha sido esa expansión de la capacidad de cuidado crítico en territorio nacional. El gobierno sigue comprometido con la entrega de ventiladores en todo el territorio para hacerle frente al coronavirus. Así va la entrega en algunas ciudades y departamentos. En Bogotá, 730 ventiladores asignados y 730 han sido instalados. En Antioquia, 385 ventiladores asignados, de los cuales 297 han sido instalados, y en sitio para instalación hay 23, y adicionales para entrega en los próximos días hay 65. En el Valle del Cauca, 301 ventiladores asignados, 193 han sido instalados, y en sitio para instalación hay 58. En los próximos días se entregarán otros 50. En Santa Marta, 60 ventiladores asignados y 40 han sido instalados, y en los próximos días se entregarán 20 más. En el Atlántico, 48 ventiladores han sido asignados y 48 han sido instalados. En Cartagena, 40 ventiladores han sido asignados, de los cuales 40 han sido instalados. En Córdoba, 135 ventiladores han sido asignados y 80 han sido instalados. En sitio para instalar hay 20, y en los próximos días recibirán 35 ventiladores más. A la fecha, recordemos que hay 3.060 ventiladores asignados, de los cuales se han entregado 2.507 y se han instalado 2.391. En La Guajira, Huila, Magdalena, en el Meta, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Cauca, Boyacá, recibirán 383 ventiladores para continuar en este frente contra el COVID.
Ministro Fernando Ruiz, yo creo que este es un balance importante de dispersión. Dos temas que yo quisiera también que usted le hable a los colombianos. ¿Cómo van las autorizaciones del Ministerio de Salud para los protocolos de aeropuertos? ¿Cómo estamos viendo además la situación en las próximas semanas? Yo he dicho en varios espacios que nosotros hemos ido habilitando más pilotos, más rutas, y que nosotros esperamos que en septiembre empecemos a tener un proceso más acelerado, obviamente dependiendo cómo se va comportando la pandemia. Usted ya ha hablado con algunas ciudades sobre rutas, y el otro tema que yo quiero preguntarle es cómo estamos avanzando con la dispersión en el territorio de lo que son herramientas e instrumentos de protección personal. Sí, señor presidente, y respecto al tema del video, esta semana un dato, esta semana vamos a estar entregando 435 ventiladores a más de 20 ciudades y departamentos del país. De manera que esta capacidad de crecimiento en ventiladores, en camas de cuidado intensivo, está creciendo de manera relevante, y en las próximas semanas vamos a tener probablemente el mayor aporte de número de ventiladores para poder distribuir. En lo que tiene que ver con pilotos de aeropuertos que usted me preguntaba, señor presidente, hemos recibido en el Ministerio de Salud casi alrededor de 17 solicitudes, están en proceso ya de aprobación, la mayor parte de ellas. Es muy importante tener en cuenta que las rutas aéreas se mueven alrededor de aeropuertos que actúan como nodos para poder hacer el transporte, de manera que aeropuertos como el de Medellín, el de Río Negro, Barranquilla, Cali y específicamente el de Bogotá son muy importantes para poder enlazar la ruta. Ya tenemos una primera ruta piloto, Bucaramanga-Cúcuta, pero adicionalmente en el día de hoy definimos con la alcaldesa de Bogotá abrir el 1 de septiembre una primera ruta de prueba entre Bogotá y una ciudad que tenga ya nivel de baja afectación, que podría ser Barranquilla, Cartagena, lo cual le dará indudablemente un impulso a ciudades como Cartagena, muy específicamente en toda esta actividad turística, obviamente siguiendo todos los protocolos que ello implica. En lo que tiene que ver con los elementos de protección personal, hasta el momento las administradoras de riesgos laborales han entregado 35.530.000 elementos de protección personal. Esto ha sido un número que ha venido creciendo y con una inversión de 68.776 millones de pesos. Eso corresponde a una proporción pequeña del total de suministro que se requiere, pero indudablemente muy significativa en la medida que los empleadores deben complementar, y además que nosotros hemos venido constituyendo una reserva estratégica nacional de la cual ya se empezó también la distribución a diferentes ciudades del país: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, en las ciudades que concentran el mayor número de casos de COVID. Por supuesto, esto se estará expandiendo a todo el territorio nacional durante esta semana y la semana siguiente para poder tener la mayor disponibilidad. Y la verdad que, presidente, aquí uno ve cómo una situación que fue crítica hace mes y medio, hoy en día, cada vez que he tenido la oportunidad de viajar fuera de la ciudad de Bogotá, visitar los diferentes departamentos, casi siempre voy a un hospital, reviso al hospital por dentro, y entre ellos la disponibilidad de elementos de protección personal. Y hoy podemos ver que en la totalidad de los casos que he tenido la opción de estar dentro de áreas COVID, servicios de urgencia, los trabajadores de la salud se encuentran adecuadamente protegidos gracias a todo este esfuerzo de ARLs, Gobierno Nacional, empleadores, las propias IPS y muchas veces los territorios nacionales, y el propio Ministerio de Salud, cada uno aportando para poder proteger a nuestros trabajadores de la salud. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y yo quiero también agradecerle a la doctora Marcela Mercado, que está aquí con nosotros, la directora de investigaciones del Instituto Nacional de Salud. Doctora Marcela, mensajes puntuales también, cómo se ha ido fortaleciendo la capacidad analítica del Instituto Nacional de Salud, y yo diría lecciones, mensajes, aprendizajes y de pronto resultados de esa investigación sobre el comportamiento del COVID-19 en Colombia. Yo quiero agradecerle a usted, como se lo agradeció tantas veces a la doctora Marta Ospina, pero sobre todo a todo el equipo técnico de nuestro Instituto Nacional de Salud. Cuéntenos esas lecciones y ese aprendizaje que tenemos hasta el momento de esta pandemia en Colombia. Gracias, señor presidente.
Son muchas las lecciones aprendidas durante este tiempo de pandemia. Nosotros en la Dirección de Investigación en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud nos preparamos desde el inicio de la pandemia, desde enero, específicamente en varios frentes. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de investigaciones específicas para responder a preguntas de esta pandemia y cómo implica la salud pública de los colombianos. Entre ellas, por ejemplo, algo muy importante ha sido todo el tema de secuenciación genómica del virus, que ha aportado dentro de nuestro territorio en América un porcentaje importante en relación a las secuencias que se han publicado a nivel mundial. Entonces podemos entender cómo ha sido la introducción de estos virus al territorio nacional, qué tipo de secuencias o cómo han sido las secuencias virales distribuidas a nivel de nuestro territorio. Hemos podido identificar que tenemos de los dos linajes del virus, del linaje A y linaje B, y 12 sublinajes, cosa que va a ser muy importante para poder determinar cómo modificar las pruebas diagnósticas que tenemos en el momento o cómo escoger las mejores pruebas diagnósticas para nuestra población, y adicionalmente vamos a poder tener mejor disposición después para tratamientos antivirales y también para el desarrollo de vacunas. Eso tiene que ver mucho con todo el tema que hemos venido trabajando. Tenemos el gran reto de trabajar en la parte de seroprevalencia. Vamos a hacer el gran estudio país a nivel de seroprevalencia. Gracias, doctora Marcela. Yo quiero agradecerle porque todo eso que usted llama los estudios de secuenciación genómica son fundamentales, y yo creo que el hecho de que tengamos esa capacidad nos va a permitir a nosotros avanzar cuando tengamos ya mayores certezas sobre posibles vacunas, cuáles a partir de nuestra propia investigación y experiencia se pueden aproximar hacia lo que nosotros hemos visto podría ser un programa masivo de inmunización. Yo quiero también agradecerle la presencia a dos expertos en salud que nos acompañan hoy, el doctor Carlos Matiz, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Neumólogos, de Neumología. Y doctor Matiz, usted ha estado analizando también el comportamiento del COVID-19 en distintos lugares del territorio nacional. Preguntas puntuales, porque tenemos tiempo escaso y su conocimiento es bien importante para la familia colombiana. Ese mensaje que usted le deja ahora, el análisis de los pacientes en condición crítico, ¿qué mensaje puede transmitírselo en la práctica a la familia colombiana en términos de cuáles son las mejores medidas de cuidado, cuál es la población más vulnerable, y lo otro, qué tipo de comorbilidades son las que a su juicio están presentando cuadros más críticos en las unidades de cuidado intensivo? Lo escuchamos. Bueno, gracias, señor presidente, gracias al ministro. Realmente, pues la severidad y la complejidad de los pacientes con COVID-19 va a depender, como usted decía inicialmente, de la cantidad de virus que se haya depositado en el cuerpo, las comorbilidades, la edad y directamente relacionado con el poder inflamatorio del virus. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con respecto a las complicaciones? Las complicaciones básicamente son hospitalizados. La Asociación Colombiana de Neumología y las sociedades científicas que hemos trabajado intensamente, aprendido y reevaluado, que en estos 7 meses debemos tener un control estricto intrahospitalario. ¿Cómo se realiza? Solicitando una serie de exámenes que van a estar correlacionados con el nivel de la inflamación que causa el virus. Llevar el conteo, la secuencia de los días que lleva. Del día 7º al 11º día es cuando más se complica el paciente, entonces debemos estar alertas a eso. Debemos realizar una placa de tórax, un TAC de tórax si hay necesidad, gases arteriales para ver la oxigenación, electrocardiograma y medidas de laboratorio que estén correlacionados con el nivel inflamatorio del virus. Entonces, eso es lo que hemos aprendido. ¿Y qué complicaciones son las que hemos tenido, o sea, durante la hospitalización? Esto requiere de un manejo intrahospitalario, sea en la sala general o en hospitalización en cuidado intensivo. Entonces requerimos de un manejo multidisciplinario con múltiples actores, dada la complejidad que se han dado cuenta del virus y de la enfermedad.
Y la primera causa de complicación es el 70% de neumonías asociados a fenómenos de mala oxigenación. El 15% son los que hacen insuficiencia respiratoria y conllevan a la necesidad de la ventilación mecánica que estaban hablando anteriormente. El 5 al 10% pueden desarrollar una falla hepática, ¿sí? Pueden desarrollar una falla en el hígado. El 9% pueden desarrollar una falla renal. Y en las etapas tardías, que ya ocurre más o menos del 15 al 17%, fenómenos vasculares y trombóticos que generan trombos en las arterias o en las venas, en el sistema venoso profundo, en la arteria pulmonar o en infarto agudo de miocardio. Y el corazón también es otro de los órganos comprometidos. Más o menos del 5 al 17% hacen desarrollo de miocarditis, de inflamación del corazón, de arritmias y de falla cardíaca. Por ende, el último órgano comprometido que vamos a determinar es el cerebro, en el cual puede haber un fenómeno vascular cerebral en un 3% o simplemente trastornos del conocimiento que nos llevan a ver el empeoramiento del paciente. El cuadro más complejo es el daño multiorgánico, que puede ocurrir en el 6% de los pacientes. Entonces, ese es el que nos va a llevar mayor letalidad. De todas maneras, seguimos insistiendo en lo que usted ha mencionado del distanciamiento, el lavado de manos sigue siendo efectivo, el uso de tapabocas permanentemente y el apoyo incondicional al personal de salud que se ha esmerado en proteger a la población colombiana desde hace 7 meses para que los pacientes tengan un manejo adecuado para esta complejidad de enfermedad que tenemos y una falta o ausencia de un antídoto para controlar la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Matiz. Y nos acompaña desde la ciudad de Cali el doctor Ramiro Guerrero. Doctor Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. Usted hace parte del panel de expertos que nos ha venido orientando en toda la toma de decisiones. Preguntas muy puntuales de lo que usted ha visto ya del comportamiento de la pandemia en el mundo, los indicadores que estamos observando en el país y también algunas de las lecciones que usted cree serán importantes para las próximas semanas en el territorio nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, presidente. Pues hemos estado analizando en perspectiva internacional las cifras y al interpretarlas hay que tener en cuenta que la epidemia tiene 3 momentos: antes de que llegue la ola, cuando llega la cresta de la ola y cuando pasa. Y cada país llega a ese momento crítico en un momento distinto. Entonces, cuando le llegan a uno las cifras, uno tiene que preguntar si se trata de los casos o de los fallecidos de la última semana, del último día, o los acumulados. Eso hace una diferencia fundamental. Uno podría hacer la analogía con una carrera de ciclismo. Una cosa es la etapa y otra cosa es la clasificación general. El dato de la semana, el dato del día es el resultado de la etapa, pero las cifras acumuladas serían el equivalente de la clasificación general. En estos momentos Colombia está pasando, le tocó su turno, digamos. Hay otros países que han pasado adelante con la ola, pero Colombia está ahora de turno, digamos, en el pico y está registrando coyunturalmente unos datos altos en casos y en mortalidad, pero pues uno entiende que el que gana la etapa no es el que gana la carrera y el que pierde la etapa no es el que gana la carrera. Todavía es temprano para hacer un balance, esto es largo, pero lo que uno ve en las cifras acumuladas, y quizá ahí el indicador más importante es la cifra de fallecidos por millón de habitantes, es que en esa, digamos, clasificación general todavía el resultado es bueno, es comparado, digamos, con países similares. No es para ser triunfalistas, por supuesto, porque esto no se ha acabado, pero es un resultado que sigue siendo bueno. Uno esperaría, y así lo predicen muchos modelos, que esto en este momento está estable y debería bajar un poco en las próximas semanas. Pero bueno, esa digamos, es una lectura, una apreciación pues, de unas cifras que de todas maneras siempre hay que interpretar con cautela. Muchas gracias, doctor Ramiro. Yo creo que usted hace un buen balance y justamente estaremos a lo largo de los próximos días haciendo también esos comparativos. Usted hablaba de la importancia del indicador de muertes por millón, también contagios por millón, letalidad, tasa reproductiva, que son indicadores que ustedes nos han ayudado a construir. Y déjeme, yo le hago una pregunta breve para una respuesta breve.
en términos de la pregunta coloquial, a más pruebas, más contagios, a más búsqueda activa, más contagios. Yo lo he dicho, por supuesto, que nos vamos a encontrar con más cuando hacemos búsqueda activa, pero desde el punto de vista de ustedes como los expertos, ¿por qué es importante en ese momento entender que si bien tenemos contagios que han crecido por esa búsqueda activa hay que verla como algo a favor en términos de poder actuar preventivamente y de manera oportuna? Así es, eso es evidente. Salió recientemente un estudio que muestra que en Italia y España, que tuvieron el pico muy tempranamente en marzo, pudo haber habido más fallecidos de los que se registraron, porque en marzo todavía no había capacidad de hacer pruebas, o sea que mucha gente pudo haber fallecido que no la clasificaron como COVID porque no había manera de hacerle la prueba en ese momento temprano de la epidemia. Entonces, cuanto a más pruebas se hagan, mejor para la gente, para el ciudadano, y cuanto más oportuno es mejor, por supuesto también, pero eso tiene un efecto paradójico, y es que hay 3 indicadores que usted mencionó: la letalidad, los fallecidos por millón de habitantes y los casos por millón de habitantes. Aumentar las pruebas, siendo bueno para uno como ciudadano y para toda persona que sospecha que tiene síntomas, siendo muy bueno, tiene el efecto paradójico de hacerlo ver mal a uno en la foto de los casos y en la foto de los fallecidos. Entonces, los países que han entrado más tarde en el pico han tenido más tiempo de aumentar su capacidad de hacer pruebas y pueden verse un poco menos bien, digamos, en la foto de los fallecidos y de los casos. Se pueden ver mejor en la de letalidad, eso lo compensa un poco, pero eso no es razón para no hacer pruebas. Por supuesto que hay que buscar casos, y cuantos más se encuentren, mejor, independiente de las consecuencias que tenga, digamos, en la foto estadística. Muchas gracias, doctor Ramiro. Yo le agradezco una vez más que esté con nosotros en Prevención y Acción. Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera dejarlos con un mensaje de autocuidado, con ese mensaje de protegernos para proteger a los demás. Y mañana estaremos con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Seguimos informando sobre cómo se maneja en distintos lugares del país esta pandemia, cómo vamos interviniendo, cómo vamos también, no solamente protegiendo la vida y la salud, sino también recuperando la vida productiva, protegiendo la vida de empleos, protegiendo la vida de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana y recuerden este mensaje de autocuidado. Estas son algunas actividades de riesgo para contraer el coronavirus. No lavarse las manos, salir a la calle sin tapabocas, visitar adultos mayores sin tener que hacerlo, realizar fiestas o reuniones en casa, irse de paseo con la familia. Si no quiere contagiarse o consecuencias mayores, evite estos riesgos. Trabajé durante años. Un día llegó el rumor del COVID. A mí me daba igual. Duelen mucho las orejas. Era mi excusa para no usar el tapabocas. Mis empleados se contagiaron. Mis clientes dejaron de ir. Había días que no bajaba bandera. Quebré. Mis excusas para no usar el tapabocas perjudicaron a otros, pero sobre todo a mí. Me tocó vender mi negocito. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.